No hemos llegado a mitad de año y ya se produjo la mejor entrevista del año, la que desarrolló el periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Toda una larga entrevista de 2 horas en el cual Tucker le pregunta de inicio a Putin las razones por las cuales invadió Ucrania. Y Putin se dedica casi media hora o más a dar toda una masterclass de historia de esa región del mundo, cómo Ucrania realmente perteneció varias veces a Rusia desde el siglo VIII, por allá en los años 800, todo el medioevo, pasando por el Renacimiento, por el siglo de la Ilustración, la época de los zares y de las grandes conquistas y expansión de Rusia como tal, porque Rusia es un país gigantesco, no precisamente porque la Unión Soviética lo quiso, sino porque desde hace siglos fue una política de los zares y de los emperadores de dicho país expandirse. Entonces básicamente explica por qué Ucrania le pertenece a Rusia y todo eso. Luego las razones por las cuales no ha llegado a un diálogo de paz con Ucrania y cuáles son sus divisiones con la OTAN, donde básicamente el argumento es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos o quienes conforman la OTAN, la Unión del Atlántico, pues lo tratan o más bien tratan a Rusia como si fuese un estado primitivo. Y es muy evidente porque Estados Unidos tiene un entendimiento de la política a nivel mundial muy infantilizada. Ellos tienen su versión de país y obviamente si quieren entender el mundo pues ellos no logran mediante su análisis político y su vocación política no logran comprender las dinámicas del mundo y su política y mucho menos las de Rusia. Entonces, pues esa parte de la entrevista se desenvuelve en eso, en una acusación completa hacia la OTAN. Putin intenta desviar la atención y resumir esa parte de la entrevista en que el gran culpable es Estados Unidos y los estados de Occidente. Y pues que en realidad él se defiende diciendo que ha intentado dialogar y ha mantenido las puertas del diálogo y de mantener una relación cercana entre Occidente y Rusia, pero que Estados Unidos siempre ha intentado sabotear todo eso y no le interesa realmente la ideología política de Rusia o las diferencias con Rusia. Simplemente para ellos es como una clase de negocio mantener un conflicto con Rusia a escala mundial. En esa parte de la entrevista también da un argumento de cómo en la actualidad la mayoría o una parte de los ucranianos se sienten identificados como rusos, hablan idiomas rusos, tienen cultura rusa, muchos viven en Ucrania y otros viven en Rusia. Constantemente esos viajes, ese intercambio entre ciudadanos, pero que a la final todos terminan siendo rusos. Entonces esa identidad nacional ucraniana le empieza a quitar validez, sugiriendo pues que realmente Ucrania no es como tal un estado legítimo y con un largo periodo de historia, sino más bien una clase de país títere que le conviene más a Occidente tenerlo ahí al frente de Rusia para mantener cierto distanciamiento con este país. Como él lo denomina, es un estado artificial, como él mismo lo denomina en la entrevista. Y así ya en la parte media y final de la entrevista empiezan a hablar de alguno que otro personaje, como por ejemplo George Bush padre y las relaciones que tuvo con los primeros mandatarios y políticos de la Federación Rusa cuando ésta se conformó después de 1991. Constantemente acusa a las naciones de Occidente, incluyendo a Estados Unidos, de querer sabotear a Rusia y de querer generar un conflicto eterno en esa región del mundo, y pues que a ellos les conviene porque Estados Unidos, como ya sabemos, al igual que en Afganistán, es el gran vencedor de estas guerras. No les interesa como tal ganar la guerra, sino mantener la guerra por razones políticas y financieras y geoglobales y de interés geopolítico, que es lo que más interesa a Estados Unidos, ese dominio mundial. También da un pequeño análisis histórico de esos primeros años de Rusia y su ideología en la época de Boris Yeltsin, cómo se desenvolvió Rusia, cuál era el papel que él jugaba y cómo llegó a la presidencia de Rusia
en el año 2000 y hay una parte donde Tucker Carlson le pregunta que por qué en ese entonces una de sus primeras decisiones políticas no fue invadir Ucrania y expuso razones, obviamente geopolíticas, se desataron otras guerras, eran otros tiempos, Rusia no estaba tan fuerte económicamente y pues que en Ucrania el pueblo ucraniano, entre comillas, estaba decidido a hacer una clase de referéndum donde se iban a unir otra vez a Rusia porque mantenían como ese espíritu de la hegemonía rusa, pues como la mayoría de ucranianos se sienten ruso, pero que con el pasar de los años surgieron grupos políticos apoyados por Occidente en el cual promovían la ideología ucraniana como nación y pues no solo eso sino el separatismo total con Rusia y cierto rasgo antirruso. Entonces eso fue como las razones que él expuso para tiempo después intentar o lo que se conoce como la invasión a Ucrania. En esa parte de la entrevista él se enfoca también en la palabra neonazis y grupos nazis. Se refiere a ellos en esos términos a esos grupos políticos que surgieron. Entonces, esa parte de la entrevista, Putin menciona mucho esas dos palabras, nazi y neonazi, entonces entra como en una clase de discusión un poco alegórica o un debate ciertamente amistoso entre él y Tucker Carlson. Y ya al final de la entrevista pues se hace un poco repetitiva donde Tucker Carlson intenta como hacerle las mismas preguntas, que si no le preocupa el futuro de Rusia, que si no teme que los aliados vuelva a ocurrir algo como en la Segunda Guerra Mundial, donde exista un grupo de aliados que intenten atacar a Rusia y que si no le interesa llegar hasta las últimas consecuencias, y obviamente Putin, que es un maestro en este tipo de entrevistas y responderlas, pues expone que no, finalmente no, que él está abierto a todas las puertas de diálogo y que también está con brazo de hierro ante cualquier situación o manipulación que intente hacer Occidente. Entonces en esas 2 horas pues transcurre esta entrevista que evidentemente es la entrevista del año. No creo que exista otro personaje en el mundo al cual los periodistas, en especial los de Occidente, quieran entrevistar más que a Vladimir Putin. Inclusive este señor Tucker Carlson, a pesar de ser muy polémico y mantener cierto prestigio en la red social X, fue muy criticado y al mismo tiempo muy advertido de los riesgos que era ir a Rusia y que de pronto una mala pregunta desatara cierta incomodidad de Putin o que lo retuvieran en Moscú, que fue donde se realizó la entrevista, y obviamente los celos periodísticos de los otros medios de información ya lo calumniaron al pobre Carlson, ya le dijeron que era un simpatizante de Putin y que en la política hay límites y que él los excedió. Obviamente todo esto son celos, y es que son los celos o resentimientos más bien de los medios de comunicación que invierten millones en este tipo de periodismo, al ver como un periodista que solamente utiliza una plataforma que es X, porque este señor solamente utiliza esa red social X o Twitter para estas entrevistas, obtiene millones de vistas y tiene una gran audiencia a nivel, no solo en Estados Unidos, sino ya a nivel global. Por eso estamos hablando de él. Entonces esto ha desatado una clase de escozor en los grandes medios de comunicación que no les gusta esto, obviamente, y pues que simplemente por manera ideológica no están a favor de Tucker Carlson, porque ya sabemos que él es una persona de cierta forma de derecha liberal, amigable con el partido republicano, de esa ala de derecha estadounidense, y pues eso ha generado mucho malestar. Es más, hasta el mismo presidente Joe Biden, bueno, si es que ese pobre señor tiene uso de razón, porque a esa edad y con tantos despistes que ha tenido, pareciera que no tuviera uso de la razón. Y así, evidentemente la entrevista del año, muy espectacular. Una de las razones para pensar que Elon Musk modificó e hizo mejor a Twitter, a X, últimamente dinámicas
que han ocurrido en esta red social han promovido este tipo de entrevistas y la han potenciado, han incrementado la cantidad de suscriptores y de información que hay en esta red social. Ha mejorado muchísimo.